Entonces, bueno, aquí vemos un reporte de una estación meteorológica que no es pues ideal, no es perfecta, pero vemos la curva gris, que es la presión atmosférica, y vemos que típicamente decae la presión atmosférica en, en horas de la mañana, y eso viene, cuando ya cae mucho la presión, viene acompañado de un aumento en el viento. Y cuando la presión se estabiliza y empieza a subir, el viento decae. Nuevamente la presión baja y el viento se activa. Finalmente aquí, ya al final del día, la presión atmosférica va subiendo, se va calmando, digamos, se va equilibrando, va subiendo la presión atmosférica y el viento también decae, ¿no?, rápidamente. Entonces sí tiene que ver la presión atmosférica con el viento, y eso es algo que saben muy bien los navegantes. Tienen su barómetro para medir la presión atmosférica, y si un navegante experimentado ve que la presión atmosférica empieza a decaer y decaer rápido, por más que esté en un día maravilloso, tranquilo, sabe que se viene algo fuerte, ¿no? Entonces un navegante experimentado ve que el barómetro se desploma, y mientras más rápido se desploma, más tendrá cuidado de amarrar sus cosas y salir de esa zona, o bajar las velas, o ya verá qué hace, porque se está viniendo una tormenta. Entonces sirve también para predecir el viento, el comportamiento del barómetro. Entonces hay este comportamiento anticíclico de la presión atmosférica con el viento. Sube la presión atmosférica, el viento se calma. Baja la presión atmosférica, el viento sube. ¿Y por qué se da eso? Porque si nosotros estamos parados en una zona donde la presión atmosférica está bajando, significa que en nuestro entorno el aire está ascendiendo, como si fuera una pluma, una chimenea. Entonces, eso significa que estamos invitando a masas de aire de donde vengan a que se acerquen a nosotros, a nuestra zona. Significa que el viento está empezando a viajar a nuestra zona. Es cuestión de tiempo para que llegue. Y mientras más baja sea la presión y más rápido decaiga, significa que hay un vacío más grande que se está generando, y eso va a invitar con mayor intensidad a las masas de aire alrededor para compensar, ¿no? Entonces va a ser más y más fuerte el viento. El otro fenómeno que es muy importante es el origen inercial del viento. Muchas veces nos olvidamos en nuestra vida diaria que estamos pues parados en la superficie de una esfera que gira, ¿no?, con una atmósfera que es libre de moverse, que no está atada a la superficie, no está anclada a la superficie. Entonces, dado que estamos en un sistema giratorio y que además tiene un diámetro variable, digamos, hacia el eje, ¿no? Si estamos en el polo, estaremos en el eje sin mayor radio de giro. Si nos vamos hacia el ecuador, tendremos poco a poco cada vez más radio de giro, hasta que será el máximo radio de giro cuando estemos en el ecuador. Por lo tanto, las masas de aire que se desplazan sobre la superficie de la Tierra experimentan fuerzas no inerciales, fuerzas dadas por este movimiento relativo entre la masa de aire que se desplaza en la superficie de un objeto que está girando. Lo que se conoce como la fuerza de Coriolis, o el efecto Coriolis, ¿no? El efecto Coriolis puede ser a veces medio difícil de entenderlo, pero no es tanto si es que nos imaginamos que estamos parados en un disco, en el centro de un disco que gira, ¿no? A mis alumnos de la universidad les digo, imagínense que están en un long play, y entonces me preguntan, ¿long qué? Ya nadie sabe, pues los chicos de 22, 23 años no saben lo que es un long play. Espero que aquí en la audiencia muchos sí. Pero imaginemos que estamos en un disco giratorio y estamos parados en el centro. Entonces, estamos girando sobre nuestro eje. No tenemos radio de giro, estamos girando sobre nuestro eje mismo. Ahora, si nos empezamos a desplazar, caminamos hacia la periferia del disco, estaremos ganando velocidad tangencial, porque estaremos avanzando y ganando radio de giro. Por lo tanto, estaremos ganando esta fuerza periférica, digamos, tangencial.
si estamos ganando velocidad, no puede ser gratis. Significa que alguien nos está aplicando una fuerza. Entonces, ese alguien en nuestro caso serán nuestros pies, ¿no? La superficie del disco ejercerá una fuerza sobre nuestros pies y si no somos cuidadosos, nos empezaremos a caer para, digamos, si estamos girando como la Tierra aquí a derechas, si empezamos a caminar hacia afuera, hacia la periferia del disco, en este caso la esfera de la Tierra, eh, ganaremos velocidad hacia la derecha, por lo tanto nos empezaremos a ir hacia la izquierda. Entonces, si no somos cuidadosos, nos caeremos, ¿no? Y eso es lo que pasa con las masas de aire. En la Antártida, que es una zona de alta presión porque es fría, las masas de aire tienen la tendencia a desplomarse y empiezan a abrirse desde el polo sur, digamos, y al alejarse del polo sur van a tener que empezar a ganar velocidad eh, de giro tangencial hacia la derecha, pero no, como no están amarradas a la superficie de la Tierra, el aire no está atado, el aire empieza a quedarse hacia el oeste, mientras que la Tierra gira hacia el este. Por lo tanto, habrá un movimiento relativo y eso lo percibiremos como una fuerza, que es la fuerza de Coriolis, ¿no? Que está actuando sobre el aire. En realidad el aire está siguiendo su trayectoria natural y somos nosotros que vemos que el aire se toma velocidad respecto a nosotros, porque nosotros estamos sí atados a la Tierra. Eh, entonces, el viento se exacerba, se multiplica, toma mucha energía en la periferia de la Antártida, en especial. Una de las zonas más ventosas del mundo es el contorno de la Antártida. ¿Por qué? Porque tenemos esta masa que se desploma, se esparce desde la Antártida hacia el norte y en el proceso gana mucha velocidad relativa respecto al mar. Bueno, en este caso es el mar que rodea la Antártida. Entonces tenemos vientos muy, muy intensos. Entonces, ese es el origen inercial del viento, acordándonos que estamos en una esfera que gira. Entonces, los vientos, así como las corrientes de agua y hasta los trenes, si queremos, que se desplazan en el hemisferio sur hacia el norte, se ven desplazados hacia la izquierda, ¿no? Se quedan hacia la izquierda porque la Tierra está girando a derechas y nosotros estamos aumentando nuestro radio de giro. Entonces, este efecto Coriolis será máximo en los polos y nulo en el ecuador. ¿Por qué nulo en el Ecuador? Porque en el Ecuador, justamente, si viajamos norte o sur, no estamos aumentando nuestro radio de giro, porque estamos justo, digamos, estamos justo en el diámetro máximo de la Tierra. En la Antártida o en el Polo Norte, cada paso que damos aumenta al máximo nuestro radio de giro. Y eso va decreciendo hasta que en el Ecuador damos un paso y no hemos aumentado absolutamente nada del radio de giro, ¿no? Entonces la fuerza de Coriolis es muy importante para entender el comportamiento de los vientos, de los huracanes, los tifones y demás torbellinos, ¿no? Y como repito, la fuerza de Coriolis es responsable de generar el viento más intenso alrededor de la Antártida, ¿no? Lo que le llaman los navegantes, los rugientes 40, por la latitud 40, y los aullantes 50, ¿no? Porque son los vientos más fuertes de la Tierra que se encuentran ahí. Pasar por el Cabo de Hornos, pues es el doctorado para los navegantes, ¿no? Haber pasado el Cabo de Hornos, una de las zonas más difíciles de navegar, con más tormentas, más olas, más viento del planeta. Entonces, los vientos o cualquier cuerpo que se desplace sobre la superficie de la Tierra en el hemisferio sur va a tener tendencia a desviarse hacia la izquierda, como que se va quedando hacia la izquierda. Y en el norte es al revés. Si nos desplazamos de norte a sur en el hemisferio norte, tendremos la tendencia a irnos a la derecha. Por efecto de la fuerza de Coriolis. Acá se ve en este gráfico cómo se desvían las corrientes, ya sea de agua, de aire o los objetos. Los aviones también tienen que tener en cuenta esto. Y bueno, eso genera pues el giro de las masas de aire, las corrientes de agua también,
con tendencia de girar a derechas en el hemisferio sur y a izquierdas en el hemisferio norte. Y puede causar cierta dificultad de entender por qué si las cosas se desvían hacia la izquierda en el hemisferio sur, por qué los torbellinos o los remolinos, tormentas, giran a derechas. Uno diría, bueno, deberían girar a izquierdas, ¿no? Si la tendencia es a irse a la izquierda. Pero bueno, así no funcionan las cosas, sino más bien tenemos que pensar en un óvalo. En un óvalo, en el hemisferio sur, las corrientes de aire, por decir así, manejan pegados a la izquierda, se van hacia la izquierda, tienen tendencia de irse a la izquierda. Entonces, sería como este óvalo de Londres, que manejan a la izquierda, ¿no? Los ingleses. El óvalo manejando a la izquierda termina girando a derechas. Es el caso del hemisferio sur. Y en el caso del hemisferio norte, que la tendencia es a desviarse hacia la derecha, el óvalo gira a izquierdas, como es el caso de nuestros óvalos, ¿no? Nosotros manejamos a la derecha, pero los óvalos giran hacia la izquierda. Esa es la explicación de por qué los huracanes giran a izquierdas en el hemisferio norte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estimados participantes, y a ver, preguntemos. He llegado el momento para todas sus dudas. ¿Sí? Entonces, el viento en esta zona en particular de la costa peruana es un viento que viene del sur, ¿no? Es un viento que a nivel continental le corresponde ser sureste, quiere decir como esta flecha de aquí del extremo izquierdo, que viene del sureste y se va al noroeste, diagonal. Sin embargo, el viento que percibimos, que medimos en la costa peruana, es sur, prácticamente sur clavado, 180 grados, viene del sur, más o menos 10 grados. Sin embargo, si uno viaja y se toma un barco y se aleja de la costa peruana con unos 100 o 200 kilómetros, el viento ya no será del sur, sino que será del sureste. Es el viento que nos corresponde como ubicación continental, ¿no? Sin embargo, como les digo, el viento es muy complejo en su comportamiento. El viento, por la presencia del continente, se desvía, ¿no? Se abre, es atraído por el continente porque es una zona más caliente que el océano. Entonces el viento en la zona de costera se gira, se abre como un abanico y se vuelve sur en la proximidad del continente. Y el tercer fenómeno que origina el viento es lo que llamamos acoplamiento. Esto ya no es en escala tan macro como los otros dos, que puede ser a nivel continente, océano, el efecto térmico o el efecto inercial, sino que ya es un acoplamiento entre la topografía localizada y el flujo de aire, o el viento. Entonces, esta complejidad de interacción aerodinámica entre una masa, un accidente topográfico, geográfico y el aire, es lo que ocasiona perturbaciones que pueden llevar a sorpresas, pueden ser contraintuitivas, ¿no? En su comportamiento. Por ejemplo, aquí en esta foto hay unos acantilados muy, muy agrestes, ¿no? Y el viento es también muy fuerte. Posiblemente la presencia de estas masas de roca están desviando el aire, el viento que está arriba, viajando a muy buena velocidad, lo están trayendo hacia abajo y acelerando el viento que
dada otra circunstancia, sería mucho más suave. Entonces hay muchos casos de estos acoplamientos en la costa peruana, bueno, en todo el mundo, pero en la costa peruana la conozco más de cerca, y que pueden tener efectos sorprendentes, ¿no? Entonces, el acoplamiento es muy importante para entender por qué hay viento generalmente en las puntas, ¿no? Le llamamos punta cuando la tierra se mete en el mar. En el caso de la punta, justamente, aquí en el Callao, es una protuberancia de la costa que se mete en el mar. Huacho es una punta también. Pacasmayo, Chicama, está Bayobar, y hacia el sur tenemos Paracas. La siguiente es justamente Puerto Cabaya, y así, ¿no? Hilo también es una saliente, y ahí es ventosa. ¿Por qué? Porque estamos poniendo obstáculos en el flujo de viento, y eso genera pues una mezcla de los vientos de alta energía, digamos, de alta velocidad que están arriba, con los vientos de abajo. Entonces transfieren energía a la parte del viento que está en la superficie, y por eso tenemos vientos notablemente fuertes en esas zonas. La única excepción, o debe ser varias, pero la única que conozco es Cerro Azul, ¿no? Cerro Azul está al norte de Paracas, es la siguiente punta después de Paracas. Después de Chincha, que es como una ensenada, ya viene la punta de Cerro Azul. Y Cerro Azul, pues no hay viento, muy poco viento. Pero así es de complejo el viento, ¿no? No es una regla que, dada una punta, dado el viento. No, hay puntas que no tienen viento, porque hay un fenómeno que se contrapone y es más fuerte que el otro, ¿no? Así como hay días que sale el sol maravilloso de temprano y uno dice, bueno, hoy día salió sol, arreglen sus velas porque va a haber viento maravilloso. No, sale el sol, nos morimos de calor y nunca salió el viento. ¿Por qué? Bueno, tiene una explicación, ¿no? Debe haber una masa de aire frío al norte que está bloqueando el viento, entonces no se prende esta máquina de desplazamiento de aire. Y así, es complejo, ¿no? Entonces, el fenómeno de acoplamiento más cercano que tenemos aquí está a pocos kilómetros, que es la isla San Lorenzo. Es una tremenda isla, si no me equivoco es la más grande del Perú. Tiene 8 kilómetros por 2 kilómetros, más o menos. Y muy alta también, tiene 450 metros de altura, o 400 metros de altura, si no me equivoco. Y tiene una forma particular que hace que interactúe con el viento de manera interesante, ¿no? El viento, aquí está la punta justamente, aquí está el viento típico que viene del suroeste, sureste, y genera pues una serie de perturbaciones en el viento, que por lo general no es muy fuerte en esta zona del país, ¿no? Pero la presencia de la isla San Lorenzo hace que en esta zona norte de la isla, que se llama El Cabezo, hayan vientos muy intensos. Casi como podría decirlo, de un viento de Paracas, en esta zona en particular, en un punto, ¿no? Que es conocido por los navegantes, que en esta zona ya saben que van a recibir una cachetada de viento muy fuerte, porque es el viento de buena altura que se está viniendo abajo en esta zona por la forma particular de la isla, que actúa como un perfil aerodinámico que desvía el viento hacia abajo. Perdón. Aquí vemos un poco más en 3D el viento que viene de esta dirección. Acá la tiene muy suave, ¿no? Para subir la isla, y de pronto aquí cambia, y por algún fenómeno aerodinámico, de canalización, de interacción de la forma con el flujo, hace que el viento sea muy fuerte en esta zona aquí del norte, ¿no? Bueno, esta isla la conozco relativamente bien porque he ido como 3 veces a hacer prospección eólica, sin mucho resultado para la Marina, pero sí, la he caminado en algunas partes, y como aquí está la base naval, la estación naval se llama, donde hay una serie de operaciones de la Marina, se quería poner algún sistema de energía renovable para lograr que sea medianamente autónoma y no dependa 100% del diésel, ¿no? La isla. Entonces, estando aquí en la base, en el muelle, había buen viento, 8 metros por segundo, es un viento respetable. Entonces yo dije, bueno, si aquí en el muelle
al nivel del mar hay 8 metros por segundo, ¿qué me espera? ¿Qué, no? Gran expectativa de qué viento puede ver acá arriba en la cresta de la isla. De hecho, pues 50% más es lo que uno razonablemente espera, ¿no? Entonces te da el trabajo de subir pues unos 3/4 de hora por las dunas y llegar a la parte alta de la isla con el anemómetro, que vamos a ver en un rato, medidor de viento. Sorpresa, el viento es exactamente el mismo arriba que abajo. Contraintuitivo, ¿no? Porque el viento arriba es mucho más, de hecho, siempre, ¿no? Es lo que uno supone. Sin embargo, la forma de la isla hace que el viento se desvíe y baje. Y eso se repite en muchos lugares, ¿no? Entonces no se cumple necesariamente que el viento arriba es mucho mayor que el de abajo, puede ser el mismo, porque es el mismo viento que baja, ¿no? Y también podemos decir, si encontramos un obstáculo como una isla, pensaremos, entonces aquí detrás de la isla no debe haber viento porque está pues tapado por la isla y acá adelante debe haber viento porque está antes de la isla. Podríamos pensarlo con lógica, así, ¿no? Acá debe haber viento, estamos antes de la isla. Después de la isla, mucho menos viento porque está tapado. Todo lo contrario, ¿no? Aquí en la parte antes del viento, a barlovento, como se dice, no hay nada de viento, poquísimo. ¿Por qué? Porque el viento se ve como frenado por la isla y el viento, pues, como les explicaba, se mueve en 3D. No está obligado a seguir como nosotros por la superficie del mar. Si el viento se encuentra con un freno, bueno, se acumula ahí y lo que hace es elevarse. Entonces se eleva desde mucho antes. El viento se despega de la superficie del mar y genera un bolsón de aire que no está circulando mucho, de bajo viento, y el viento está yéndose, ya se fue para arriba. Se fue para arriba y después, con la presencia de la isla, se desvía hacia abajo y energiza tremendamente la parte a sotavento, como se dice, después de la isla, ¿no? Entonces es totalmente contraintuitivo. Y así funciona muchas veces el viento. También hay fenómenos extraños como que el viento suba de noche. Si nos han explicado que el viento se produce por efecto térmico, ¿no? Que se calientan las masas de aire, suben, entonces cuando ya es de noche, esa lógica ya no existe, ya no hay entrada de calor para ningún lado, estamos de noche, no hay sol. Entonces esperamos que si el viento ya se calmó, no haya más viento. Sin embargo, me ha sucedido en ocasiones que ya siendo de noche y habiéndose calmado el viento, de pronto el viento a las 8 o 9 de la noche empieza a refrescar. Y a la medianoche hay un viento para amarrarse, ¿no? a algún lado para que no te vueles. Entonces es contraintuitivo también, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde sale esa energía que está impulsando este aire si ya es medianoche? Y son megavatios, megavatios hora de energía que están produciéndose de noche. Bueno, el fenómeno de acoplamiento de vientos continentales que viajan a gran altura, que de pronto, por algún accidente también topográfico, se precipitan y a la medianoche nos llega un viento que no tiene origen térmico, sino ya tiene un origen continental de masas de aire que se están moviendo más allá de la lógica noche-día, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un atlas eólico de muy, muy gran escala. Sirve básicamente para entender dónde hay más viento y dónde menos, grosso modo, ¿no? Aquí, como ya hemos visto en este mapa desarrollado, en la periferia de la Antártida hay el máximo viento del planeta, ¿no? Por el efecto Coriolis y porque no hay continentes. Alrededor de la Antártida es puro mar, entonces digamos, se potencia al máximo este efecto y no hay obstáculos que frenen el viento, entonces es el viento máximo. En el norte también hay vientos fuertes, sin embargo no tan consistentes como en el sur, porque hay la interferencia de los continentes. Y la zona ecuatorial por lo general es de menor viento. Las zonas tropicales amazónicas o
semejantes, son también de muy bajo viento, aquí se ven, ¿no? Las zonas tropicales, bajo viento. Y este es un atlas eólico ya más actualizado, más fino, digamos, con píxeles más finos, más o menos de 100 kilómetros por 100 kilómetros, que nos podría servir para entender mejor dónde hay viento y tal, ¿no? Está hecho por IRENA, que es la International Renewable Energy Agency, que es una buena fuente de información para energía renovable, de hecho. Sin embargo, este atlas solar, repito, sirve para tener una foto generalizada, pero si uno se da el trabajo de investigar qué dice para diferentes ubicaciones del Perú mismo, que uno lo conoce bien, no se ve tan confiable, porque no se aproxima a la zona de Marcona, que es tal vez la mejor zona de Perú para energía eólica, y la pone como un poco mejor que más o menos, ¿no? Entonces, no es del todo confiable, y a eso vamos llegando, ¿no? Que difícilmente podemos confiarnos de información de bases de datos o de atlas eólicos. Para trabajar con el viento hay que medirlo, ¿no? Bajo el lema, lo que no se mide no se conoce. Con la radiación solar sí podemos, desde la comodidad de nuestro escritorio, de nuestra computadora, podemos diseñar algunos proyectos, pero si estamos en eólica, no. Por lo menos es mi posición, no recomendar hacer proyectos eólicos desde la comodidad del escritorio, porque hay que poner una estación de medición, hay que medir el recurso, porque puede estar afectado por múltiples causas. Entonces, es muy importante medir el recurso, medir el viento. Los atlas eólicos son de muy limitada aplicación. Muchas veces son atlas eólicos hechos a alturas que no nos corresponden. Por ejemplo, el atlas eólico del Perú, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, está a 80 metros de altura, pensando en parques eólicos. Pero si estamos por instalar una pequeña turbina eólica, bueno, no tenemos mucho que ver con los 80 metros. Y aún así, a 80 metros puede ser algo bastante, digamos, poco confiable, ¿no? ¿Y por qué es aún más importante medir el viento? Porque como vamos a ver en un rato, la relación entre potencia del viento y por lo tanto la energía que podemos sacar del viento y la velocidad del viento es al cubo. Entonces, un error de medida en el viento es un error al cubo, ¿no? Nos equivocamos 5%, bueno, tendremos que corregir nuestro recurso 5% 3 veces. Significa multiplicar por 0.95 3 veces, ¿no? Nos sale pues ya 86%. Y si ya tenemos un error del 10% de nuestra medición o nuestra estimación del viento, nuestro efecto en la energía que podamos captar será de menos 27%. Entonces no podemos arriesgarnos a ser imprecisos con el viento o simplemente a estimar, ¿no? Por eso, si alguien alguna vez nos llama porque quiere una turbina eólica para ponerla en Paracas, le decimos, ya, te la mando por globo, para que la instales. Bueno, no tiene sentido, porque siendo Paracas, ese señor puede estar metido en la mitad de un bosque no sé, de guarango, y no va a tener viento, o tiene un cerro, o tiene alguna condición que no es propicia para instalar ninguna turbina eólica. Entonces, solamente por estar en Paracas, no podemos decir, sí, ahí va la turbina eólica. Cosa que sí podríamos hacer con el sol. Un sistema fotovoltaico, bueno, en Ica, bueno, la radiación en Ica es tanto. Entonces, bueno, ahí va el equipo solar, salvo pues que hayan árboles y hayan sombras, pero el viento es mucho más complicado, ¿no? Entonces hay que visitar el sitio, hay que medir, y por supuesto, en la medida de la importancia de la inversión y el riesgo, se tendrán que hacer mediciones más o menos precisas. Tampoco tiene sentido para un pequeño sistema eólico gastar el equivalente en la medición, ¿no? Pero para un parque eólico que vale pues, cientos de millones de dólares, tenemos que hacer una medición excelente. Para un sistema pequeño podemos hacer una medición más aproximada, pero siempre midiendo.